¿Cómo llegó la posibilidad de empezar en televisión? Nosotros veníamos trabajando juntos en una tarea que no era un trabajo pago, sino que era resultado de las ganas de montar espectáculos y escribir, y veníamos haciendo teatro para niños. Y después tuvimos la posibilidad, a través de otro autor, que nos invitara a escribir en una telenovela, y ahí arrancamos. La comunicación, más allá de cuál sea el lenguaje y cuál sea el soporte sobre el cual se plantea, la comunicación siempre es con el público. O sea, si vos tenés un público al cual te dirigís, lo hagas en teatro, lo hagas en televisión. En este caso particular, nosotros arrancamos en la televisión con el mismo tipo de público con el cual trabajamos en teatro, que es el público infantil, que tenía que ver también con nuestras carreras previas, o sea, con nuestra carrera previa de docentes. Estábamos en contacto con un mundo que era un mundo que tenía que ver con la niñez y la adolescencia, y a partir de eso trabajamos en teatro para ellos, y después, no es que trasladamos mecánicamente, pero teniendo el mismo target, como se dice, trabajamos comunicando, digamos, a través del lenguaje televisivo, pero básicamente el público al cual nos dirigíamos era el mismo en el inicio. Nosotros conocíamos mucho el medio al cual nos íbamos a dirigir, cuando en realidad en televisión mucha de la gente que trabaja para niños no tiene el contacto que nosotros teníamos con los niños, o no tenía en ese momento el contacto que nosotros teníamos con los niños todos los días y los adolescentes. Además fue un periodo donde recién se iniciaban los intentos para hacer producciones independientes. No, nosotros en ese momento no éramos productores, digamos, de los programas. Trabajábamos como autores, digamos, como guionistas, pero no producíamos ni nos encargábamos de las negociaciones que tienen que ver con cómo establecer los términos de coproducción, ni mucho menos. Hacíamos de todo. En principio estábamos escribiendo los guiones de un programa para niños. Después hicimos los guiones de otro programa para niños, y además trabajábamos junto con la producción en una suerte de tarea de producción sin estar institucionalizada como tal. Menos manejar los camiones de exteriores, todo lo demás lo hicimos. Sí, editábamos, escribíamos, preproducíamos, o sea, estábamos en todas las... Claro, sí, editábamos. Realmente estábamos en todas las tareas. Aprendimos el oficio de adentro, ¿no? De hecho, hicimos programas donde ni siquiera escribíamos, sino que eran programas, digamos, magazines, y entonces hacíamos una continuidad, estábamos más en el armado de las notas. Realmente hicimos de todo, como dices. Sí. Un autor de televisión tiene necesariamente que tener idea, y más que idea, tiene que tener conceptos bastante firmes acerca de cuáles son las áreas que tienen que ver con la continuidad de su guión. O sea, qué va a pasar con su guión una vez que salga de sus manos y empiece la cadena de producción. O sea, tiene que conocer cuáles son las etapas, qué alteraciones puede tener, qué posibilidades, qué viabilidad, qué es factible, qué no es factible. Puede saber hasta dónde soñar y qué de sueño se transforma en delirio. Para eso tiene que conocer, y tiene que conocer el trabajo de la gente. El trabajo desde los escenógrafos, los utileros, los directores, los actores, los asistentes de producción, todos aquellos que participan de la cadena productiva, la cadena de valor, digamos, del audiovisual, que es una cadena muy clara, digamos, en ese sentido. Nosotros, lo que pasa es que estábamos trabajando en una oficina de producción con ciertas características particulares. Al mismo tiempo que estábamos nosotros trabajando haciendo esto, había otras producciones que estaban más diferenciados los roles. Sobre todo las ficciones, digo, las telenovelas. Se estaba haciendo, si no me equivoco, Rosa de Lejos en ese tiempo. Exacto. Había una telenovela, había un autor, había un productor, pero nosotros estábamos más en era casi una usina de otro tipo de programas, que estaba el programa para niños, que poco a poco fue ganando terreno. Al principio eran como copetes de dibujos animados, y cada vez había más texto, más diálogos, más situaciones, más sketch que dibujitos. Después también de ahí salía un programa de un magazine, y de pronto había un microprograma, y bueno, eso. Hasta que en el 81 hicimos nosotros nuestra propia producción. Nos fuimos del canal y volvimos al canal.
Vamos al 13 a hacer otro programa para niños y después nos llamó la gente de ATC para hacer ahí un programa para niños con Berugo Carámbula, que era el conductor, que ya tenía una estructura y nosotros éramos también escritores y productores del programa. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Las reglas, digamos, eran bastante estrictas y herméticas en ese sentido, digamos, ni las poníamos nosotros ni las podíamos saltear nosotros. Tratábamos en la medida de lo posible de gambetearla cuando se podía, pero había un control muy estricto por parte de los militares acerca de las comunicaciones. No les sirvió de nada, pero igual lo tenían. Y en general lo que pasaba era que algunas temáticas eran, digamos, imposibles de abordar. Por ahí nosotros contamos en nuestro libro cómo se ejercía concretamente la censura periodística, digamos, ¿no? Que nosotros lo veíamos todos los días, con un noticiero que hablaba de modas y de carrera de perros y esas cosas, y de desfiles de modas en la Costa Azul, cuando en realidad en la Argentina pasaba otra cosa totalmente distinta, pero eso también se notaba en los demás programas. Con menos... Claro, el programa para niños por ahí no tanto. No con tanto rigor, digamos. Por supuesto que siempre sobrevolaba la idea de la censura o de no pasarse de determinados límites, ¿no? Era codo a codo, o sea, trabajábamos juntos. Creábamos la historia y escribíamos el guión estando físicamente uno con el otro, digamos. No había internet, no había comunicación de ningún otro tipo y en general era nuestra primera posibilidad, te diría, de escribir algo con un contenido donde nosotros podíamos reflexionar acerca de temas que nos interesaban, en un momento bastante particular también, donde la censura también estaba presente, pero le encontrábamos la vuelta. Y fue un trabajo muy intenso y donde siempre decimos que hubo prepotencia de trabajo ahí. Nosotros ganamos un lugar en ese programa porque cumplíamos con las necesidades que la producción tenía, entregando los libros en tiempo y forma, cosa que no hacían en general el resto de los compañeros, que eran un poco más anárquicos, digamos. Y nosotros estábamos buscando la manera de encontrar un lugar en la industria y después nosotros trabajamos. Armamos el programa juntos y lo dialogamos. Sí, prácticamente juntos o nos revisábamos todo el tiempo si escribíamos. O sea, estábamos en un trabajo prácticamente de identidad, ¿no? Sobre todo en el armado de la historia y de las secuencias y de las escenas, ¿no? Ahí había, una vez delineados los personajes, en la elaboración de las escenas había un trabajo de peloteo conjunto y después el diálogo era una consecuencia de eso, digamos, es una casi automática, digamos, y no era lo más importante porque lo más importante había estado en la cocina, digamos, en la usina previa. Transmite LS83, Televisión Canal 9 Libertad, Buenos Aires, Argentina. En realidad nosotros arrancamos cuando el Canal 9 todavía estaba intervenido por el Estado. Y si no me equivoco, nosotros ya habíamos trabajado antes en el 9, claro. En el 81, 82. En el 81 habíamos hecho un infantil. Claro. Un programa para niños. Después fuimos Ghostwriter en Canal 9. Ghostwriter en o sea, Canal 9. Fuimos escritores fantasmas en Canal 9, con el Canal 9 intervenido por el Estado y a cargo del Ejército, porque claro, le correspondía el arma de Ejército. Claro. Claro, después vino Nosotros y los Miedos. Después vino Nosotros y los Miedos, todavía con el arma de Ejército en el canal, porque todavía estaba la dictadura. Y en diciembre del 83 se va el Ejército y viene un interventor radical porque asume Alfonsín. Claro. Y desde enero hasta mayo estuvo la intervención radical, claro, y nosotros empezamos con un programa que se llama una novela, Dar el Alma. Que era Dar el Alma, que era una telenovela,
que hablaba de desaparecidos y de campos de concentración militares, etcétera, etcétera, que nos trajo algún problema con la mano de obra recién desocupada. Y Romay se hizo cargo del canal en mayo, fines de abril, principio de mayo. Sí. Y a partir de ahí trabajamos con Romay todo ese año y el año siguiente y después. Y Romay era el dueño del canal, o sea, como tal, hacía y deshacía lo que quería en la medida que no perdiera negocios o dinero. De hecho, este programa, Dale el Alma, cuando él entró, él no compartía ideológicamente lo que contaba, lo quiso levantar del aire. En ese momento se firmaban contratos cada 3 meses, o sea, cada 66 episodios, en el 60 tenías que saber si seguías o no seguías. Eso pasó siempre en la tele, no es que pasaba, de antes también, se venía con los contratos trimestrales. Pero como el programa andaba muy bien de rating, lo mantuvo, obviamente, porque era una novela a las 4 de la tarde que tenía un número que no era comparable con otras producciones en ese horario. Así que lo mantuvo. Esa fue la primera relación y obviamente como le dábamos buenos dividendos al canal, nos trataba muy bien. Después no nos trató tan bien porque nosotros, digamos, estábamos montados encima del éxito y en ese momento cuando él quiso hacer otra novela, estuvimos dilatando, negociando. Nos llevó, me acuerdo que nos cruzamos todo Palermo, nos llevó a su casa, nos dio de comer té y galletitas, nos contó lo que él pensaba hacer de la novela nueva, que también tenía un contenido social, tenía que ver con la minoridad, etc. Pero nosotros no terminábamos de cerrar hasta que él se cansó, porque necesitaba cerrar para salir al aire, nos dijo, bueno, vamos a hacer el contrato a cara de perro, y así fue, firmamos lo que nosotros queríamos ganar. Escribimos el primer episodio el 24, el 29 de diciembre. El 30 se grabó el primer episodio. Se preprodujo y se grabó. Se preprodujo y se grabó. Se terminó grabando el 31. El 31 y salió al aire el 1 de enero. Con el segundo episodio, o sea, hasta que agarramos, bueno, el programa no tuvo la respuesta, primero porque no era la misma pareja de Dale el Alma, estaba la actriz pero no el actor, que era Raúl Rizzo en ese momento, sino que lo hizo el Facha Martel, porque fue el galán que la producción encontró en esos pocos días que tenía, porque si no tenía firmado contrato con nosotros, qué elenco iba a armar. Y estuvimos 66 capítulos, y a los 66 capítulos Romay la levantó, con lo cual cumplió con su promesa de que íbamos a firmar a cara de perro. Romay era un empresario nacional, digamos, que tenía las características de un hombre que apostaba a los medios, que apostaba a... Muy paternalista, muy autoritario. Bueno, en realidad, como sucede, como las cosas funcionan en la tele y en la política también, ¿no? Ser un empresario nacional, con lo bueno y lo malo que eso quiere decir. Tenía mucho paternalismo, tenía mucho autoritarismo. En el canal se hacía lo que él decía y no se hacía lo que él no decía. Y cuidaba además su negocio de las cosas más pequeñas, de la papelería, todo. Sí. Estaba en todo. Tenía contratado un hombre que recogía los clavos de los maquinistas. Ustedes saben que en televisión se arman, en esa época y ahora también, se arman y se desarman decorados. Y los decorados se clavan, no se atornillan, para poder desarmarlos con rapidez. Entonces, los maquinistas, para ser más rápido, tienen un martillo galponero, que es ese martillo que tiene como un pico de loro, pico de águila, y tiran los clavos. O sea, y el clavo queda torcido y en el piso. Entonces Romay había hecho el cálculo de que le convenía más pagarle a un operario para que juntara los clavos y los enderezara que desperdiciar los clavos. Entonces había una persona que con un imán recogía en todos los estudios, porque en todos los estudios se armaba y se desarmaba todos los días, recogía los clavos, los llevaba a maquinaria, y en maquinaria los ponía arriba de un yunque y los enderezaba. Esto que parece una tontería, a Romay, digamos, ese era el criterio con el cual trabajaba Alejandro Romay. Él sabía, había hecho los cálculos de que ese hierro que desperdiciaba le podía salir de otra manera y lo hacía. Esto era Alejandro, digamos. Y por otro lado, que era lo que pasaba en general en los canales de diferentes maneras. O sea, la presencia del dueño del canal, no de una corporación que tiene un gerente, un CEO, que
más allá de todo, no tienen el interés de cuidar esa propiedad como la cuidaba él, o como la cuidaba Guarmestre en Canal 13, o García en el 11, y después cuando tuvo el 2, el Canal 2. O sea, se modificó a partir de digamos, de la presencia de las corporaciones o de los grupos, etcétera, ¿no? Además, Romay se peleaba con vos y te prohibía la entrada al canal. O sea, cuando Romay se peleaba con vos, llamaba él por teléfono a Betty, la telefonista, divina, Betty, que estaba en la entrada, le decía, fulano de tal no entra más al canal, porque yo no quiero. Y no entrabas. O sea, él te prohibía la entrada y te vetaba. O contrataba a un actor que también se había portado mal con él, y lo contrataba y lo tenía congelado. Le pagaba durante un año para que no actuara en ninguna otra parte. Era una cosa muy paternalista y muy autoritaria. Pero por otro lado, él tenía su propia estética. O sea, nadie podía... El público era hincha del 9, hincha del 13, hincha del 11... o Telefe, porque tenían... Y eso se mantuvo hasta mediados de los 90, digamos. También en los diferentes canales, a pesar de que ya no había un dueño, sino que había un grupo, o una empresa, o lo que fuera, ¿no? Pero, o sea, realmente fue una figura muy importante. Bueno, nos echó... No se prohibió la entrada. Nos prohibió la entrada cuando terminamos ese programa, pero después, como Estuvimos decía... suspendidos como 7, 8 meses. Sí, pero después, como decía Carlos Apetit, que era un empresario teatral de la revista, de teatro de revistas, el Teatro Nacional, que después compró Romay, Petit le decía a sus vedettes cuando se peleaba con ellas, no te quiero ver nunca más hasta que te necesite. Y así fue, a los 7 meses nos volvió a llamar porque tenía un lío en un programa en Mar del Plata, estaba haciendo en el verano una comedia en Mar del Plata, se había enfermado el autor, no tenía cómo seguirla, y no sé si nos llamó él directamente, nos llamó a través de otra persona, bueno, en fin. Así funcionaba. Las características que tenía ese programa era un programa modular, digamos. Las historias, si bien hubo algunas que se mantuvieron a lo largo de los 800 capítulos, personajes que se mantuvieron a través de los 800 capítulos, eran personajes que podían desaparecer de la historia y aparecer otros. Cuando nosotros entramos, algunos personajes junto con nosotros ingresaron y otros se fueron, que estaban, digamos, en capítulos anteriores, dejaron de estar o su presencia fue mucho más esporádica porque nosotros aportamos nuevas historias, digamos, trajimos alguna renovación de historias. Pero en realidad nosotros teníamos una gimnasia de escribir que nos permitía escribir un capítulo de un programa que no habíamos visto nunca, porque veníamos con mucho training, digamos, realmente muy entrenados en esto de escribir, y era oficio, digamos. Lo que nos permitió insertarnos fue el oficio. Después apareció lo creativo, pero en principio lo que nos permitió insertarnos, como siempre que tuvimos que tomar programas que no eran nuestros originalmente, es el oficio, digamos, fue el oficio. Y para una generación fue referencial, muy importante, y fue emblemático más porque surgieron muchos actores de allí, Bles Baraglia, Rago, Cecilia Dopazo, María Pía, ¿no? Hicieron carrera. Wage, ¿no? Sí, Julián, sí. De la calle. En ese aspecto sí lo fue. También fue un programa, digamos, que marcó una tendencia a los que vinieron después. Si bien había habido un programa antes de Máximo Soto, creo que Pelito era anterior, de todas formas marcó tendencia en cuanto a un programa de lo que después se llamaron los infantos juveniles, ¿no? O sea, me parece que sí, que sentó una base que en realidad la había tomado ya de otros programas que había habido en otro tiempo, pero que se había abandonado en un periodo bastante importante.
Originalmente iba a ser un Kaiser Carabela, que era un auto argentino, digamos, de la industria Kaiser argentina de los años 60. No había en ese momento un auto que estuviera con las necesidades que nosotros planteábamos o las condiciones que nosotros planteábamos. Y entonces el canal en ese momento compró otro auto, que era el Golden Rocket, digamos, era un Rocket, se llamaba en realidad, unos móviles 88 Rocket, que creíamos que estaban en las condiciones ideales para trabajar. No era tampoco así, a punto tal de que el auto nunca funcionó. Eso porque no estaba Romay, digo, no había un dueño que controlara cada cosa que se comprara. Entonces, algún jefe de compras, digamos... Sí, el auto tenía una falla mecánica que después, cuando estaba terminando el ciclo, se terminó resolviendo cuando vinieron los repuestos de Estados Unidos y se cambió todo el motor y todo lo demás. Ahí el auto empezó a funcionar. Pero hasta ese momento, cada toma que había que hacer, el auto iba de tiro. O sea, se llevaba en un tráiler disimulado, cuando tenía que andar. O andaba muy lento, claro, ¿no? O andaba muy despacito. O andaba muy despacito y nosotros después acelerábamos las tomas para que... Pero el público nunca lo supo, esto desde ya, por supuesto, como corresponde, pero no es que tuvimos un inconveniente, el inconveniente vino después. Habíamos planteado originalmente un Kaiser, pero no era fundamental. Cuando vino ese auto, que además le dio nombre a la serie. Vino el Rocket y estuvo todo bien. Esta música puede significar una sola cosa. Mirá que acá hay reflexionar sobre las cosas de la vida. Zona de Riesgo 4. Cada día más cerca. Fue un reconocimiento, digamos, Zona de Riesgo fue en ese momento un reconocimiento del Martín Fierro, o sea, de Aptra, a una serie que había sido muy polémica, digamos, en su momento. Y de alguna manera el reconocimiento que hicieron los periodistas avalaba el riesgo que habíamos tomado en la zona. Lo avaló al premiarlo, pero a nosotros particularmente no nos cambió demasiado. En realidad ganamos, era el segundo Martín Fierro que ganamos. El primero lo habíamos ganado por Estado Civil, y la banda. Y el segundo lo ganamos por Zona de Riesgo y la banda. Pero no, los premios son, qué sé yo, una caricia para el espíritu, pero en efectos prácticos en este negocio no sirven para nada. En los efectos prácticos concretos, digamos, resultado concreto, no sirven para nada. No sirven en cuanto a instrumentalmente, sirven porque, digamos, te destacan, porque te pasa con todos los premios, supongo que con el Oscar pasa lo mismo. Le sirve al productor para decir, el ganador del Oscar fulano de tal, pero al que se lo ganó no le genera más que esto, que ese momento, ese cumpleaños de 15 del galardonado, que la pasa bien esa noche y esos días anteriores y subsiguientes sobre todo, y nada más. Creo que ya habíamos transitado y que ahora con mayor posibilidades, porque nosotros también éramos productores de esos programas, teníamos como más dominio de toda la situación y además teníamos más experiencia. Una cosa, habían pasado más de 10 años o 10 años desde Los Miedos a esto. Y los unitarios que hicimos en general, aún esas dos novelas, pero los unitarios que hicimos siempre tuvieron corte social. Digo, fue Zona de Riesgo, fue uno que se llamó Jugarse Entero, fue otro fue Los Días Contados, que fue otro, fue el último que hicimos, que Milagros en Campaña también. La fiesta. O sea, nosotros antes de Zona de Riesgo ya habíamos transitado sobradamente, digamos, esta cosa de corte social y de... La palabra denuncia no corresponde, digamos, corte social para... Sí, o análisis de la realidad, o explorar la realidad, lo temporal, que hoy de pronto quizás algunas cosas se pueden llegar a mantener. Nosotros hicimos en Nosotros y los Miedos un programa que se llamó El Miedo a la Ignorancia, que tenía que ver exploraba la problemática de toda la burocracia que hay alrededor de la educación y no cambió demasiado.
pero cambió el estilo, digamos. O sea que en realidad siempre hubo temática social. Hay programas que por algún raro hechizo, digamos, generan un alineamiento de planetas, ¿no? O sea, pasa, de vez en cuando pasan esas cosas. Y a nosotros a lo largo de tantos años nos pasó varias veces, por suerte, ¿no? A veces también es cierto que se alinean al revés y sale todo mal, pero, o sea, se ponen en contra. Pero en el caso de Montaña me parece que se dio una muy buena conjunción entre libro, producción que teníamos nosotros, dirección, elenco, actuaciones. Me parece que se hizo una química muy particular, muy ganadora, digamos, muy de equipo ganador. Y hubo una muy buena historia de amor, que para un programa de emisión diaria, telenovela infanto-juvenil, como se la sigue llamando, fue muy importante. Y había también valores ahí que tenían que ver con la lealtad entre la amistad, en una familia reconstituida, o sea, porque era una familia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice hoy? Una familia, bueno, reconstituida, sí, rearmada, ¿no? Eran dos. Ensamblada. Me parece que, y identificación con el... No había anteriormente programa diario, yo creo que desde Clave de Sol, no sé si hubo después un programa diario, de emisión diaria. Sí, hubo un intento del mismo canal que se llamó, que era una escuela de comedia musical, pero era muy limitado. Fue como el antecedente de todas estas series que hay ahora de chicos que cantan y bailan, con una problemática, unos libros un poquito más profundos. Canto Rodado se llamaba, cuando nosotros hicimos la banda. Pero en realidad después de Clave de Sol, el programa que de alguna manera tomó esa posta y profundizó en los personajes, y había líneas dramáticas claras, y había plots que estaban, digamos, bien diferenciados uno de otro, fue La Montaña. Y eso, cuando hay una buena estructura, no hay con qué darle en cuanto al cuento que recibe el espectador. ¿Qué es un autor? ¿Qué es un autor? Un autor es una persona que en principio es testigo de su tiempo, que lo que vive lo trata de comunicar a través de su creatividad y a través de su escritura, que trata de reflexionar acerca de las cuestiones que le interesan, ya sea trabajando con una obra original o incluso trabajando por encargo, porque siempre la mirada de uno va a influenciar en lo que escriba. ¿Qué más es un autor? Es alguien que escribe, que pone la cola en la silla y escribe. Es alguien que es capaz de, digamos, a partir de esto que dice Jorge, de recortar un pedazo de la realidad, recortar otro, pegarlo, recombinarlo, devolverlo, digamos, todo lo que recibe y recorta, lo mete dentro de la coctelera, lo mezcla y lo devuelve con una intención artística, digamos, ¿no? Con un criterio artístico, con una estética determinada, la palabra mensaje es una palabra muy manoseada, digamos, muy bastardeada como palabra, pero digamos que tiene un mensaje determinado. Cuando digo mensaje me refiero a conjunto de ideas o llamarlo ideología o manera de ver cristal a través del cual ve la vida. Y también podríamos decir que un autor en algunos casos es una víctima, depende de quién, a veces es un victimario, depende. En Argentina seguramente no, pero además es un tema mundial, ¿no? Nosotros lo decimos en el libro, digamos, en la famosa frase de Tom Stoppard en Shakespeare enamorado, que dice, ¿quién es ese?, le preguntan,
un nombre a otro en relación a Shakespeare, dice nadie el autor. Es una figura bastante escondida para el público, salvo en casos excepcionales, sobre todo en estos tiempos. Y por otro lado, en Argentina en particular hay una problemática que tiene que ver con la ambición, la vanidad o lo que se quiera encontrar como razón de algunos dueños de los contenidos, de los productores o no productores y ejecutivos o quienes fueran, que niegan la figura del autor para arrogarse los derechos de la obra que escribe el autor, sin darse cuenta que lo único que están haciendo es destruir a la industria, que es lo que está pasando hoy día, por lo menos con la televisión abierta en Argentina. Sí, yo creo que ha habido un proceso de deterioro en la imagen y en el rol del autor, en el rol reconocido, no en el rol real, porque seguimos escribiendo y seguimos generando las historias, pero en el reconocimiento dentro de la industria, y esto tiene que ver con el avance de sectores que no son autorales, pero que se arrogan la autoría, que creen que una idea es una obra, que confunden idea con obra, que creen que tener una idea de producción es ser autor, y son dos cosas claramente diferenciadas en la realidad, diferenciadas en la ley. La ley no protege las ideas, protege las obras, o sea, la plasmación de esas ideas, no la idea ni el proceso para crear la obra, y eso lo dice claramente la 11723, que sigue siendo la ley que nos rige. Y entonces, algún tipo de periodismo supuestamente especializado que es capaz de hacer toda una descripción de una obra que vio, la analiza, habla del trabajo de todo el mundo, hasta de los utileros y de los vestuaristas, y no dice quién la escribió, por ejemplo, en una crónica. Estas cosas han deteriorado el rol del autor socialmente, pero ese deterioro social tiene que ver con quitarle derechos, básicamente. Entonces hay que recuperarlos, hay que recuperar el rol y los derechos. De eso se trata y por eso estamos en Argentores. Que escriban todo lo que puedan, que no se juzguen, que se ausenten del tiempo cuando escriben, que apaguen los celulares, que lean todo lo que puedan, que lean todo lo que puedan, que vean todo lo que puedan, teatro, cine, radio no van a poder ver, televisión, y que hagan cosas que les permitan conocer nuevos mundos, nuevos universos, nuevos ámbitos, que nunca se olviden de investigar. Que sean curiosos, claro. O sea, que se involucren en lo que están contando, que tomen un partido, que investiguen y tomen partido a partir de esa investigación, que no toquen de oído, o sea, que no guitarreen cuando tienen que tratar un tema. Los autores no podemos saber de todo, entonces cuando tenemos que tratar un tema tenemos que meternos, pero no en hacer un Wikipedia rápido para salir del paso. Hay que investigar sobre lo que se escribe, hay que conocer ese mundo, porque conocerlo nos permite ser mejor autor en ese caso y contar mejor la historia. Y hay que ser curioso, porque la curiosidad es la madre del conocimiento. Entonces, era que estimula la creatividad, sin duda. Sí, sin duda. Sin duda.